Muy buenas noches, estimada Magíster María Fernanda Ortiz Guevara. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Educación Inicial y a Distancia. A continuación le vamos a presentar lo que sigue acerca del tema desarrollo limitado de la interacción social entre niños de 2 a 5 años. Resumen de la investigación. El presente trabajo aborda el diseño y la aplicación de un estudio cualitativo enfocado en el desarrollo limitado de la interacción social entre niños de 2 a 5 años en el entorno escolar con el propósito de obtener una comprensión profunda de este fenómeno. Se diseñó una guía de entrevista directa dirigida a una docente de educación inicial como informe clave. Las variables analizadas abarcan el estancamiento de las etapas del juego, la persistencia del egocentrismo infantil y el impacto sobre la exposición tecnológica en el hogar. Los hallazgos destacan la necesidad apremiante de una mediación pedagógica oportuna y un acompañamiento familiar consciente, demostrando que la socialización temprana es el pilar fundamental para el desarrollo socioafectivo y el éxito escolar del infante. Este trabajo de investigación se realiza con la finalidad de explorar, diagnosticar, comprender a fondo el desarrollo limitado de la interacción social entre niños de 2 a 5 años dentro del contexto escolar. La educación de esta temática responde a la necesidad de visibilizar cómo las dificultades para relacionarse a temprana edad afectan a la seguridad emocional y el rendimiento futuro de los infantes. Para recolectar la información del campo, escogimos la técnica de la entrevista semiestructurada. Optamos por esta herramienta porque nos facilita el diálogo abierto, flexible y profundo con profesionales que experimentan esta realidad diariamente en sus aulas. En coherencia con esto, utilizamos un enfoque cualitativo, el cual es idóneo para describir comportamientos, gestos y realidades contextuales, sin necesidad de recurrir a datos estadísticos o numéricos. La muestra de este estudio estuvo conformada por una docente de educación inicial, seleccionada bajo el criterio del informante clave debido a su rol de observadora directa en el salón de clases. El trabajo lo realizamos de la siguiente manera. Primero, delimitamos el tema del problema central del árbol y en sus causas y efectos. Como segundo, construimos un marco teórico basándonos en los autores esenciales del desarrollo infantil. Como tercero, elaboramos y aplicamos un banco de 5 preguntas técnicas y finalmente realizamos una discusión de los resultados contrastando la experiencia de la maestra. Árbol de problemas. Efecto 1. Limitaciones en el desarrollo del juego cooperativo y la interacción social. Efecto 2. Dificultad para ponerse de acuerdo, resolver conflictos y entender a los demás. El problema central, el desarrollo limitado de la interacción social y las dificultades para convivir de manera armónica entre niños de 2 a 5 años. Y por último tenemos dos causas. Causa 1. La falta de rincones de aprendizaje, es decir, hogar, tienda, consultorio médico, entre otros. Causa 2. Exceso de actividades dirigidas y sedentarias. Limitan el juego libre. Dentro de nuestro marco teórico, el desarrollo de la socialización infantil ocurre en gran medida a través del juego. Los niños transicionan desde el juego solitario y el juego paralelo hacia formas asociativas y cooperativas. El desarrollo limitado se evidencia cuando el infante no logra interactuar con sus pares y permanece aislado en su dinámica individual. En el rango de 2 a 5 años, los niños atraviesan la etapa preoperacional, donde el egocentrismo es una característica cognitiva natural. Sin embargo, cuando este rasgo no evoluciona debido a estilos de crianza sobreprotectores, se transforma en una barrera crítica que impide compartir y empatizar en el aula. Las normas sociales y de convivencia no se adquieren solas. El niño requiere el andamiaje del adulto, el docente actúa como mediador de la zona del desarrollo próximo, proveyendo pautas e intervenciones intencionales para que el alumno aprenda a resolver conflictos y relacionarse de forma autónoma. El aprendizaje en la primera infancia es predominante por imitación y basado en modelos. Cuando el entorno familiar carece de estímulos verbales y sufre de un déficit de lectura social, debido a la sobreexposición a pantallas, el niño delimitada su capacidad de adquirir herramientas comunicativas saludables. Metodología. Enfoque metodológico. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, enfocado en comprender, interpretar y detallar las conductas de interacción
interacción de los infantes desde la perspectiva de los actores involucrados, sin manipulación de variables independientes. Tipo de investigación. Es de nivel descriptivo, ya que se orienta a caracterizar el fenómeno del desarrollo social limitado, detallando sus rasgos observables y nudos críticos en el ambiente natural del aula. Unidad de estudio o muestra. La muestra está constituida por un docente de educación inicial en funciones, elegida mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a su rol estratégico en el cuidado y diagnóstico temprano de los infantes. Técnicas e instrumentos. Se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica principal de recolección de información, materializada a través del instrumento tipo guía de entrevista que consta de 5 preguntas de corte técnico y respuesta libre. Técnicas de análisis. Los datos se procesaron mediante el análisis de contenido cualitativo, el cual permite categorizar los testimonios de la entrevista y efectuar la triangulación teórica correspondiente. Resultados. La aplicación de la entrevista a la magíster Ariana Estefanía Sunaula Abad, docente de primer año de la Fundación Andares, arrojó los siguientes hallazgos cualitativos directos. Pregunta 1. ¿Cómo se manifiesta el desarrollo limitado de la interacción social en su aula y de qué manera identifica a los niños que se quedan estancados en el juego solitario o paralelo? La profesora contestó que el estancamiento en el juego solitario o paralelo se identifica plenamente en el aula mediante la observación constante, utilizando instrumentos de registro como las listas de cotejo y los portafolios de conductas. La docente advierte que el aislamiento persistente debe vigilarse, ya que suele aparecer como una comorbilidad de patologías de del desarrollo mayores. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuándo considera que el egocentrismo natural de un niño pasa a convertirse en una barrera crítica que limita su capacidad de compartir e interactuar? La respuesta obtenida es que el egocentrismo se considera una conducta normal y contemporánea hasta los 3 o máximo 4 años de edad, viéndose agudizado en hogares con hijos únicos. Si esta resistencia a compartir e interactuar se extiende hasta los 5 o 6 años, deja de ser normal y se convierte en una barrera crítica que amerita evaluación especializada. La tercera pregunta es, ¿qué estrategias pedagógicas o intervenciones aplica usted diariamente para mediar y potenciar la interacción de los niños con mayores dificultades para relacionarse? La respuesta es que obtuvimos es que para dinamizar la interacción de los niños con dificultades se aplica diariamente herramientas estructuradas como fichas de conteo, rutinas y calendarios de actividades planificadas. Estos recursos sirven para recordar de manera fija las normas del salón, incentivar el guardar los juguetes, promover el compartir y reforzar el uso de las palabras mágicas. Gracias. Como cuarta pregunta, tenemos ¿de qué manera afecta la sobreposición a pantallas en el entorno familiar la capacidad de los niños para mantener contacto visual y dialogar en el aula? Como respuesta tenemos la sobreposición tecnológica genera en los niños irritabilidad, falta de concentración y bloqueos severos para conversar con sus padres, debido a una sobreestimulación cerebral que satura sus canales de comunicación. Se recomienda a las familias fijar horarios muy limitados y con contenidos pausados netamente educativos. Como quinta pregunta, tenemos ¿qué riesgos o qué
dificultades proyecta a futuro el desarrollo socioafectivo y escolar en un infante que no logra superar un desarrollo limitado de su interacción social. Como respuesta tenemos, si un infante no supera a tiempo estas limitaciones en su práctica infancia, practicará graves dificultades para encajar en grupos escolares, armar dinámica de juego socioafectivo y desarrollar habilidades sociales básicas de su futura vida. Sí, la conversación empírica de la teoría y el Estado nos permite establecer las siguientes instituciones científicas. Al confrontar lo expuesto por Magister Schunaula sobre el uso de la observación para identificar el juego solitario, se valida la escala evolutiva de Milden-Parten, confirmando que el estancamiento lúdico individual es el primer síntoma visible en un desarrollo social limitado. Asimismo, la afirmación de la docente que el egocentrismo debe explorarse de forma natural hacia los 4 años se alinea directamente con la teoría preoperacional de Jean Piaget. Esto demuestra que cuando el egocentrismo se prolonga debido a factores de crianza, como en el caso de los hijos únicos, muta de ser una condición biológica a una barrera crítica para la convivencia escolar. Por otra parte, las herramientas pedagógicas que la maestra implementa en el aula, calendario, rutinas y fichas para recordar normas de convivencia constituyen una muestra fidedigna del concepto de andamiaje dentro de la zona del desarrollo próximo planteado por Lev Vygotsky. El último interviene de manera intencional prestando apoyos externos regulados para que el infante internalice los patrones relacionales. Finalmente, se ve la afectación que causan a las pantallas digitales en la atención y la conversación del niño descrita por la entrevistada. Encuentra su fundamento en la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. La práctica de modelos educativos directos cara a cara en el hogar impide que el menor adquiera habilidades presociales mediante la imitación interactiva, fijando en su lugar conductas de aislamiento e irritabilidad en el centro educativo. A continuación, la entrevista que fue realizada y muchas gracias, licenciada, por su atención.